Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis en el título, voy a hablar sobre las bebidas intraentrenamiento, ya que creo que es un tema que genera muchísima controversia porque muchísima gente usa bebidas intraentrenamiento, pero hay muchísima gente que no sabe ni el por qué las debería de usar o el por qué se suelen usar. Así que en el vídeo de hoy voy a decir qué finalidad tienen, es decir, qué función tienen las bebidas intraentrenamiento, qué ingredientes suelen llevar, es decir, qué compuestos se suele meter en una bebida intraentrenamiento y cuáles yo creo que son los mejores. Contestando a la primera pregunta, ¿qué finalidad tienen o qué función tienen este tipo de bebidas? Podríamos diferenciar dos o tres funciones diferentes. La primera de ellas sería la más básica, que es simplemente meter más calorías en nuestra dieta. Es decir, por ejemplo, una dieta de volumen donde la comida ya sea muy alta y las digestiones sean muy pesadas, podríamos meter, por ejemplo, unos carbohidratos de rápida absorción durante el entrenamiento, que esto lo que nos va a permitir es aumentar nuestras calorías totales en la dieta sin realmente llegar a hacer una comida. ¿Y por qué usar este tipo de estrategia? Pues es muy sencillo. Este tipo de bebidas tienen una absorción muchísimo más rápida que una comida, con lo cual lo que vamos a conseguir es, durante 1 hora y media, por ejemplo, del entrenamiento, meter X cantidad de carbohidratos que lo que va a hacer es darnos un plus de calorías, un extra de calorías, sin tener que llegar a forzar nuestro organismo con otra digestión más, es decir, con otra comida más. La otra función o finalidad que tienen este tipo de bebidas sería el meter los nutrientes o intentar meter nutrientes dentro de la célula para que haya la menor degradación posible de masa muscular. Y aquí voy a hacer un pequeño hincapié, ya que yo creo que en este punto es un error, es decir, intentar evitar el catabolismo muscular a base de meter en la bebida de entrenamiento carbohidratos o aminoácidos para intentar evitar esto que os he dicho, realmente me parece un error. Solo le veo una cavidad a esta función y es para gente que realmente usa insulina exógena, es decir, que usan este tipo de fármacos que realmente les van a poder permitir meter estos aminoácidos o ciertos nutrientes o cierta cantidad de nutrientes dentro de la célula. Obviamente, si la cantidad que vamos a usar es muy baja, pues no va a haber ningún problema ni vamos a tener que realmente utilizar este tipo de sustancias. Pero sí que es verdad que he visto muchas veces en algunas preparaciones que se utilizan cantidades de carbohidratos inmensas y que realmente la gente no sabe que para poder absorber este tipo de cantidades hay un paso previo que es el uso de este tipo de fármaco, ¿vale? Que la insulina exógena. Así que nada, dicho esto, quiero que quede clarísimo que no recomiendo para nada el uso de fármacos. Simplemente os lo he comentado para que sepáis que en ciertas preparaciones o ciertas cantidades de carbohidratos se pueden usar porque se usa este tipo de estrategias, ¿vale? O este tipo de fármacos en este caso. Y por último, la última función o finalidad que tienen este tipo de bebidas es para aumentar nuestro rendimiento. Es decir, nosotros podemos utilizar durante el entrenamiento ciertos ingredientes o ciertos compuestos, como lo queramos llamar, que nos van a hacer mejorar en nuestro deporte. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué se suele utilizar en una bebida intraentrenamiento? Yo voy a decir lo que yo veo por internet que más se suele utilizar y lo que yo personalmente usaría bajo ciertas circunstancias. El primer ingrediente sería la creatina. Todos conocemos la creatina, sabemos los múltiples beneficios que tiene y por supuesto este no podría faltar. De hecho me parece un básico. Es cierto que no es imprescindible meterlo durante el entrenamiento. De hecho la mejor opción o donde se ha visto una ligera mejora es en la bebida post-entrenamiento junto al batido de proteínas. Pero sí que es verdad que muchísima gente lo mete durante el entrenamiento y bueno, pues lo podríamos usar sin ningún problema. Si no tenemos ningún problema gastrointestinal, lo podríamos meter en la bebida intraentrenamiento. El segundo de ellos sería la citrulina. La citrulina se puede tomar tanto antes como durante el entrenamiento. A mí personalmente me gusta muchísimo tomarla durante el entrenamiento. Y es otro de los compuestos que nos van a permitir mejorar el rendimiento al igual que la creatina. Estos dos no nos van a permitir aumentar las calorías porque son acalóricos, pero sí que es verdad que nos van a permitir mejorar el rendimiento. Con lo cual estos dos, según el deporte que nosotros practiquemos, nos tendríamos que plantear usarlos siempre que queramos, tanto en etapas de definición como en etapas de volumen. Otro de los ingredientes más comunes son los BCAAs con glutamina o sin glutamina y los aminoácidos esenciales. Yo personalmente los BCAAs no los suelo recomendar prácticamente nunca. Es cierto que antes se utilizaba muchísimo, hoy en día ya se está viendo muchísima más evidencia de que realmente no cumplen la función que antes se decía que tenía. Personalmente me decanto muchísimo más por los aminoácidos esenciales y la finalidad que tienen o el por qué yo los usaría. Como dije en el vídeo de mi suplementación, yo personalmente lo recomiendo cuando estemos en una dieta con muchísimo déficit calórico o si el entrenamiento es muy largo, para evitar un poco de degradación muscular. Y aquí quiero hacer un hincapié. Evitar la degradación muscular, ya lo he dicho varias veces en los vídeos, pero lo vuelvo a repetir. Es un error, es decir,
hay que tener catabolismo muscular para que luego podamos tener anabolismo, hay que destruir para luego poder crear, esto es fundamental, pero sí que es verdad que si podemos disminuir un poco el catabolismo muscular, pues es mejor. Pero aún así no vale la pena obsesionarse con ello. Es decir, si os podéis permitir los aminoácidos esenciales y veis que tenéis un entrenamiento de muchísima duración o de muchísima intensidad con un déficit calórico brutal, pues ahí plantearos si realmente os vale la pena meter aminoácidos esenciales o no. Y por último, los carbohidratos, los hidratos de carbono. Estos tienen dos funciones. En algunos deportes nos podrían mejorar el rendimiento y por otro lado aumentar nuestras calorías de la dieta. También podríamos añadir como un cuarto ingrediente que sería la sal. Hoy en día, gracias a muchísima gente en Instagram, se está empezando a usar muchísimo más, ya que la gente promulga este tipo de ingredientes o este tipo de compuestos en las redes sociales y la gente al final pues hace caso y utiliza ciertos ingredientes que nos van a permitir mejorar nuestro rendimiento, como por ejemplo sería la sal, es decir, en este caso el sodio, que es el que realmente nos va a hacer mejorar nuestro rendimiento. Y a mí personalmente también me parece un básico y fundamental las bebidas intraentrenamiento. ¿Se podrían usar más cosas? Pues por poder se pueden usar muchísimas más cosas. Pero yo creo que estos 4 ingredientes son los que yo más veo que se suelen utilizar y los que yo personalmente recomendaría en una bebida intraentrenamiento. Y me quiero meter un poquito más en el tema de los carbohidratos, porque creo que hay muchísima controversia. Sé que hay ciertos preparadores por Instagram que promulgan el uso de ciertos carbohidratos que a mí personalmente no me gustan y voy a hablar mi punto de vista. Tenemos varios tipos de carbohidratos que podríamos usar en este tipo de bebidas. Los de absorción rápida media y de absorción lenta. Los de absorción lenta realmente solo le veo una cabida, que es en deportes de resistencia, de larga duración, porque la absorción es muchísimo más larga periódicamente que, por ejemplo, otro tipo de bebidas, con lo cual lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, en el ciclismo, en el biberón que usan los ciclistas, podamos tener cierto carbohidrato como podría ser, por ejemplo, la palatinosa, que es de absorción lenta, y dando pequeños sorbos a esta bebida iríamos metiendo carbohidratos en sangre durante toda la carrera, que nos permitiría rendir muchísimo más. A nosotros, o al menos a la gente que vamos al gimnasio, nos interesarían otro tipo de ingredientes, otro tipo de carbohidratos de absorción muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque realmente el tiempo que vamos a estar entrenando va a ser muchísimo menor que un ciclista de larga duración y porque nosotros vamos a ir a alta intensidad, con lo cual necesitamos meter los carbohidratos lo más pronto posible en sangre para poder aprovecharlos. Una vez quedado claro el tipo de carbohidratos de absorción lenta, que sería la palatinosa, por ejemplo, voy a pasar a hablar sobre los carbohidratos de rápida absorción, que es donde realmente veo controversia. Voy a hablar sobre los más conocidos, que serían la maltodextrina, la amilopectina, la ciclohextrina y el azúcar blanco de mesa. ¿Hay diferencia entre estas 4 fuentes de carbohidratos? Pues sí, la hay, y voy a explicaros un poco la diferencia entre ellas. En primer lugar tendríamos la maltodextrina o también la dextrosa, que serían carbohidratos de absorción rápida. Luego tendríamos el azúcar blanco y la ciclohextrina, que también serían de absorción rápida. Y por último la amilopectina. ¿Por qué la he dejado para el final? Porque esta, aunque sea de absorción rápida, se suele considerar de absorción media, porque sí que es verdad que la digestión parece ser un poquito más lenta, pero entraría dentro del mismo grupo. Entonces, si tenemos varias opciones, ¿sobre cuál nos decantamos? Pues bien, hace relativamente poco la ciclohextrina se ha puesto muchísimo de moda y también se ha puesto muchísimo de moda el uso de azúcar blanco. Con lo cual, ¿cuál deberíamos de usar? Pues bien, muy sencillo. Yo personalmente no suelo recomendar el azúcar blanco. Prefiero utilizar antes ciclohextrina, maltodextrina o dextrosa y por último el azúcar blanco. Aunque sí que es verdad que la maltodextrina y la dextrosa es muy parecido al azúcar blanco, yo personalmente que los he utilizado recomiendo en este orden los diferentes tipos de carbohidratos. En primer lugar la ciclohextrina, luego la maltodextrina o la dextrosa y por último el azúcar blanco. Sé que la ciclohextrina es muy cara, ¿vale? O al menos las que son de calidad. Entonces, ¿por qué la recomiendo? Pues bien, como sabéis, a mí no me patrocina nadie, yo no gano dinero por recomendar la ciclohextrina, pero personalmente me parece el mejor carbohidrato que hay. Creo que un carbohidrato que nos da una absorción rápida, que nos va a ayudar a subir la glucosa en sangre, la utilización de este carbohidrato y que realmente el pico de insulina no va a ser tan alto como por ejemplo el del azúcar blanco, a mí personalmente me parece la mejor opción. Obviamente es un producto muy caro, muchísimo más caro que la maltodextrina o que el azúcar blanco, con lo cual si os lo podéis permitir, adelante. Yo personalmente lo suelo recomendar. ¿Y por qué no recomiendo el azúcar blanco? Pues bien, como siempre digo, yo me baso mucho, aparte del conocimiento teórico, en el conocimiento empírico y he probado tanto la ciclohextrina como la maltodextrina como el azúcar blanco de mesa. La ciclohextrina y la maltodextrina a mí personalmente me sentaron genial, pero en cambio el azúcar blanco a mí personalmente me sienta fatal. Me produce unos sudores increíbles durante el entrenamiento, así que personalmente yo no recomiendo el azúcar blanco, prefiero antes utilizar maltodextrina, que no es tan cara como la ciclohextrina ni tampoco nos van a dar tantos problemas, o a mí personalmente no me dan tantos problemas como el azúcar blanco, pero sé que hay muchísima gente que utiliza el azúcar blanco,
Me parece una muy buena opción realmente si no nos podemos permitir los otros tipos de suplementos. De verdad, no estoy demonizando el uso de azúcar, es decir, como os he dicho, tiene su cabida. Es un carbohidrato perfectamente válido, se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Solo tenemos que tener en cuenta si nos sienta bien y la cantidad de azúcar blanco que vamos a utilizar. ¿Y por qué digo la cantidad de azúcar blanco? Digo la cantidad de azúcar blanco como podría decir la de cualquier tipo de carbohidrato, porque se ha visto que más de 60 gramos de carbohidratos por hora realmente no se van a absorber, el cuerpo no puede absorberlos, o al menos a una intensidad media o elevada. Y por último, quiero deciros que debéis de probarlo siempre con vosotros mismos, porque hay entrenamientos de muchísima intensidad en los que la digestión se corta por completo, y por mucho que metamos este tipo de bebidas intraentrenamiento que son de absorción muy rápida, no vamos a aprovecharlos, nos van a sentar mal, nos van a elevar la glucosa cuando realmente no le vamos a sacar partido. Así que de verdad tenéis que tener en cuenta qué cantidad de carbohidratos vais a utilizar. Yo personalmente nunca pasaría de los 60 gramos de carbohidratos. Además, yo sinceramente creo que si alguien debe de meter... Además, creo que antes de meter 100 gramos, por ejemplo, durante el entrenamiento, deberíamos de plantearnos si podemos meter un poco más de comida en nuestra dieta. Si ya no nos cabe más comida porque las digestiones son muy pesadas, pues bueno, si queremos meter 100 gramos de carbohidratos y si algo no lo absorbemos, pues no pasa nada. Adelante, si os sienta bien, perfecto, no hay ningún problema, pero creo que antes de esto deberíamos de plantearnos si realmente podemos meter más comida, ya que va a ser muchísimo mejor y creo que va a ser muchísimo más favorable para el cuerpo. Así que en resumen, la finalidad sería meter más calorías o aumentar el rendimiento. Ya os he comentado los diferentes compuestos que podemos utilizar, tanto para aumentar nuestro rendimiento como para meter más calorías durante el entrenamiento, y los diferentes tipos de carbohidratos, en este caso, que hay, y cuándo podríamos utilizar unos u otros en base a nuestras sensaciones, tanto a nivel estomacal como los que os podéis permitir. Y de verdad quiero dejar claro que la comparativa de la cicloextrina o el azúcar blanco, sé que hay mucha controversia en Instagram, sé que hay muchos preparadores que apoyan muchísimo una o apoyan muchísimo la otra, que para algunos comprar cicloextrina es tirar el dinero y utilizan un azúcar blanco, y de verdad que me parece un razonamiento muy bueno si realmente vamos a aprovechar este azúcar blanco, es decir, si le vamos a sacar partido, si nos sienta bien y si lo absorbemos bien. Pero si no, sí que yo personalmente me plantearía el uso de cicloextrina. Yo personalmente es el que más recomiendo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Ahora ya tenéis una idea de qué tipo de bebida intraentrenamiento o qué ingredientes podríais utilizar en vuestra bebida intraentrenamiento. Y espero que os haya molado el vídeo. Como siempre digo, si os ha gustado, dadle me gusta, suscribiros para ver los siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.